Buenas tardes. Sé que están con muchas cosas y que además tienen que ir a comer a las 3, tienen clase a las 3, así y que tienen hambre, así que vamos a tener eso en cuenta. Yo les voy a hablar del estudio comparado a la imitación. Les voy a hacer un repaso, digamos, general por la teoría. La idea es que no se agobien con esto, es para darles una idea general del problema que estamos tratando de solucionar con estos estudios, pero no se tienen por qué quedar con todos los conceptos ni nada. Las diapositivas también yo las puedo hacer llegar, digamos, para que los PDFs, para que los tengan, digamos, la idea es que se queden con una idea general, pero que sí, cuando yo diga, mira, esto es fundamental, que ojalá lo entiendan, y si tienen dudas, que me pregunten, ¿vale? Cuando todos estos estudios vienen principalmente de la pregunta, por una parte, de qué es lo que nos caracteriza a los seres humanos y realmente nos separa del resto de los animales, que es una pregunta constante y que a lo largo de la historia pues va teniendo distintas opiniones. Pero en general la mayoría de las personas opinará que lo que realmente nos separa pues es que nosotros tenemos lenguaje incluido el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, las matemáticas, etc. Y que además tenemos pues la tecnología y todo esto que nos caracteriza a los seres humanos y nos hace, por una parte, tan distantes del resto de los animales. Y si uno va al ladrillo esencial de esas componentes, veremos que finalmente son comportamientos que se pueden denominar culturales. ¿Y qué es la cultura? Para muchos lo que realmente nos separa del resto de los animales y nos hace exclusivos dentro de las especies de la evolución. Entonces, la pregunta de la cultura, por una parte, es si es exclusiva o no del ser humano y si realmente se puede encontrar algo similar o algunos componentes de la cultura que existe en los seres humanos en otras especies. Hay muchas maneras de definir la cultura y yo me voy a basar en una definición de muchas que es psicobiológica. Básicamente, donde la cultura sería cualquier información que se transmite a través del aprendizaje social. Es bastante generalista esta definición, pero nos permite buscar justamente en otras especies si encontramos algunos componentes que podrían denominarse como culturales. Por lo tanto, cuando vemos o podemos definir que hay comportamientos culturales, cuando tenemos diferencias de conducta entre distintas poblaciones de la misma especie, podríamos ver quizás estas diferencias de conducta entre la misma especie se deban a algo no meramente 100% ecológico, sino que a algo que sea social y que se deban esas diferencias a alguna forma de aprendizaje social. Por lo tanto, hay que descartar que la causa sea alguna razón ecológica, que aquí tienen tal tipo de alimento, aquí tienen otro tipo de alimento, aquí tienen un tipo de refugio, aquí tienen otro, y por eso se comportan de esa manera. Es decir, cuando nosotros encontramos a la misma especie que además vive en entornos ecológicos similares, ojalá el mismo, y que se comportan de manera distinta, pues ya tenemos un indicio de que pues, esto se puede ver a alguna forma de aprendizaje social. Y ahí empezamos a explorar. Entonces, para muchos biólogos, cuando en la evolución se pasa, o algunos animales pasan, o quizás sean capaces de pasar no solo de la herencia genética de la información, sino que puedan pasar a la herencia cultural. A mí me gusta mucho la distinción entre genes, la información genética y la información memética, que viene de mímesis, que viene de copiar, de imitación, y de ahí lo que yo les voy a contar hoy día. Pues hay una gran diferencia entre adquirir la información por genética y por meme. O sea, se adquiere mucho más rápido la información por meme, es decir, por aprendizaje social, es mucho mayor la cantidad de información que se puede adquirir y tu coste de ensayo de error es mucho menor. ¿Vale? Entonces, para algunos evolucionistas, pues aprender de los demás es uno de los pasos más grandes que ha ocurrido en la evolución, la capacidad de aprendizaje social. Y aquí vamos a ver si algunas especies animales podrían tener algo así. Las especies que se suelen postular que tienen comportamientos culturales, se ha dicho que los delfines tienen, hay delfines mulares que utilizan, por ejemplo, esta esponja para no pincharse al capturar peces, para no pincharse los peces, por ejemplo, los peces globo, de los peces venenosos, y solamente lo hace un grupo de delfines que principalmente, además, lo hacen las hembras. Se sabe más o menos cuáles son las hembras que partieron esta conducta y son las hijas y las tías y las primas los que principalmente la hacen.
y los demás definen que están en la misma área geográfica, no lo hacen. Entonces, todo indica que podría ser un comportamiento aprendido socialmente. También se ha hablado del uso de herramientas en cuervo, el orangután en la manipulación de algunas semillas para extraer las semillas dentro, que se abren, se utilizan también herramientas. Solamente algunos grupos de orangutanes, mientras que otros no lo hacen, esa es la clave. El más famoso ejemplo donde parte todo este debate, que es de los macacos japoneses que lavan las batatas, que les sacan la arena, con la hembra Imo, que es como la hembra más famosa dentro del debate de la cultura animal. Y así hay muchas tradiciones, incluso los monos capuchinos, tradiciones de uso de herramientas, de manipulación de alimentos, que dan nueces, incluso estas tradiciones de vínculo social que tienen que ver con la aceptación y con la cercanía social, que pues, un mono capuchino puede dejar que otro incluso le introduzca el dedo dentro del ojo y viceversa, y eso es parte de un ritual de confianza, pero que solamente un grupo de estos monos capuchinos lo manifiesta. Y lo más importante, los estudios que tenemos en chimpancé son los chimpancés donde más se ha publicado en relación a la cultura, a las distintas culturas de los chimpancés, donde más estudios hay a partir, ¿no?, de Jane Goodall y todos los demás que han continuado este trabajo. Por lo tanto, se han postulado que existen varios grupos de chimpancés que manifiestan tradiciones culturales locales y que no se explican meramente por el sistema ecológico en el que viven. Por ejemplo, una de las famosas, de muchas, es el undipping, o cómo es que ellos extraen las hormigas. Al menos, por lo menos, se han encontrado dos distintas maneras de hacerlo. El grupo del bosque de Tai, pues ellos con unas varitas que son más pequeñas, extraen las hormigas con la boca de la varita, y luego el grupo aquí de Gombe lo que hace es con unas varitas más largas, sacan la varita y sacan la hormiga y se la comen con la mano. Son distintas maneras de manipular a las hormigas. Ahí hay una discusión, pero finalmente si son o no la misma especie de hormiga. Pero son maneras distintas de manipular el alimento. Y ya encontramos que eso dice algo, un comportamiento que podría ser protocultural o cultural, que podría ser aprendido por aprendizaje social, que es lo que se postula. Pero hay un gran grupo de científicos que son escépticos a estos estudios de campo y que dicen que los estudios de campo no permiten descartar el papel del ambiente. Por ejemplo, dicen que estas hormigas son distintas y que los que utilizan las varitas más largas las utilizan porque esas hormigas son más agresivas. Así que no pueden llegar y metérselas a la boca así como así, manipularla. O tampoco se puede descartar el aprendizaje individual e incluso el aprendizaje social básico. Y aquí nos vamos a meter en unas distinciones más importantes. Porque se piensa que los distintos tipos, primero, quizás ni siquiera se expliquen por aprendizaje social, ¿vale? Y si es que ya se explican, quizás se explican por aprendizajes sociales muy básicos, que son los que yo les voy a explicar ahora. Pero no se explican por lo que se denomina hoy en día imitación. Y por lo tanto no podrían denominarse comportamientos culturales. Hay muchos científicos que opinan así. Como le he dicho, podría ser la longitud del palo, que en unas partes justamente hay variables ecológicas como los arbustos a los que ellos tienen acceso. Unos tienen los palos más chicos, más cortos, otros más largos, y el tipo de hormiguero y la agresión de la hormiga. Por otra parte, si aún no sabemos, no tenemos claro si los animales presentan o no comportamientos culturales, lo que está claro es que nuestra cultura es bastante más elaborada si es que los animales tuviesen. Animales no humanos, la nuestra realmente se separa bastante en muchos aspectos, ¿no? Partiendo por toda la tecnología, las industrias, las instituciones sociales, como la universidad, ¿no? y todas las instituciones sociales que nos rodean, la comunicación simbólica, el lenguaje, las matemáticas, etc. La evolución tecnológica. Y se dice que una de las características que esenciales que diferencian la cultura humana de las protoculturas o posibles culturas de los animales que podrían existir en otras especies, es que la nuestra es una cultura acumulativa, lo que se le llama y que se desarrolla por un efecto que se llama el efecto trinquete o el ratchet effect. Básicamente, para que nosotros tengamos nuestros ordenadores o cualquier instrumento tecnológico que se les ocurra, eso ha venido de todo un camino evolutivo de desarrollo.
que además se ha hecho en una sociogénesis. No ha sido en general un único individuo que está ahí. Si bien hay genios que empujan a la humanidad, generalmente es sociogénesis de que es un grupo de humanos que está desarrollando la tecnología. Y además, esta tecnología, una vez que se llega a un punto, todo el camino que ha tenido que pasar para llegar a nuestra tablet hoy en día, esos caminos no retroceden. Y ese es el efecto trinquete. O sea, una vez que tenemos el ábaco, pues no volvemos a reinventar el ábaco una y otra vez. Llegamos al ábaco y ahí hacemos un trinquete, se queda ahí esa información cultural y a partir de ahí desarrollamos. Y vamos así sobre los hombros de gigantes que merecerían, ¿no? Vamos desarrollando nuestra tecnología. Esto es súper importante. En general, no vamos para atrás. Se acumula y además tiene este trinquete que hace que no vaya para atrás. Y eso hasta ahora no hay ningún ejemplo en el reino animal claro que se encuentre un efecto trinquete cultural dentro de la discusión, ¿vale? Entonces, la hipótesis es que nosotros somos capaces de generar esta cultura y este tipo de cultura acumulativa, con sociogénesis, con efecto trinquete, porque tenemos capacidades cognitivas especiales de cognición social que nos permiten hacer esto y que nos diferencian del resto de las especies. Y que además estas capacidades nos permiten adquirir la cultura y la cultura a su vez genera capacidades cognitivas en forma de retroalimentación que si no la tenemos no las generaríamos, si no estamos expuestos a la cultura no las generaríamos. Pero estas capacidades para adquirir esta cultura serían especiales, únicas del ser humano. Esa es una hipótesis social de la cognición humana. Básicamente, voy a decir en términos muy caricaturescos, básicamente si sacaran dentro de esta hipótesis, si sacáramos un chimpancé de su grupo y lo criamos como ser humano, como se ha hecho en los experimentos de los 60 para adelante que hicieron los psicólogos, pues el chimpancé de alguna manera sigue siendo chimpancé. Encontramos que, no sé, un número, 80 o 90% de las conductas que manifiesta siguen siendo conductas de chimpancé, ¿vale? Sin embargo, si tú sacas a un ser humano de su entorno cultural, ¿vale? No se desarrollaría como ser humano, no adquiriría el lenguaje probablemente tal, la matemática, en fin. O sea, no desarrollaría las capacidades cognitivas que nos caracterizan si es que no le permite estar en el entorno social. Esto en términos caricaturescos, ¿vale? No es tan así, pero para que se entienda, vale la idea. Entonces, si esto es así, la pregunta es, bueno, hay dos maneras de verlo. Veamos si por una parte estudiemos a los homínidos, comparación entre nuestros parientes más cercanos, y veamos si realmente es así, si no son capaces de aprender socialmente o qué tipo de aprendizaje social tienen. Y también hay otro camino que es el de estudiar las convergencias evolutivas. Especies muy distintas filogenéticamente pueden haberse enfrentado a problemas similares y podemos encontrar quizás adaptaciones a problemas similares que den cuenta de que también existen estos aprendizajes sociales. Entonces, el aprendizaje social en general es algo que ha cambiado mucho de nombre y que depende del autor qué es lo que se define como aprendizaje social. Esto marea a cualquiera, a mí que estudio esto me marea. Son muchos nombres y cada autor a veces nombra lo mismo de maneras distintas o cosas distintas con el mismo nombre. Así que depende mucho del autor y de la época de qué estamos hablando. Pero esto para que se den una idea, ¿vale? General. El aprendizaje social, también algunos, como Andura y todo, se originó como aprendizaje vicario, por si no lo han escuchado, el aprendizaje observacional, algunos dicen el aprendizaje modelado, no sé cuáles son los términos que manejan ustedes, pero básicamente todo eso está englobado dentro del aprendizaje social, que es adquirir conocimiento, pues observando a los otros en el entorno social. ¿Por qué es tan importante esto? Más o menos ya lo he mencionado, pero algo que es importante es que reduce los costos de aprenderlo individualmente. O sea, aprender una especie venenosa por ensayo y error te puede costar la vida, mientras que si aprendes del otro que eso no se puede comer, es más seguro y también es más rápido. Pero, como he visto, no es un proceso unitario. Y lo importante es que estos distintos tipos de aprendizaje social nos hablarían de distintos tipos de cognición. Algunos son más simples, algunos más complejos. Es decir, el ordenador, el cerebro que estaría involucrado en estos aprendizajes sociales, la parte del cerebro que estamos utilizando sería distinta, o la manera en que estamos utilizando nuestro sistema nervioso para resolverlo. Para que se den una idea, de los más simples, sería el realce del estímulo. Básicamente, de hecho, ya con ratones
cuando decía que los patitos imitaban a la madre y todo, Konrad Lorenz decía, perdona, no lo están imitando, lo que están haciendo los patitos es seguir a la madre, y como siguen a la madre, se enfrentan al mismo entorno. Y al enfrentarse al mismo entorno, aprenden por ensayo y error. Entonces, la conducta que están haciendo realmente es seguimiento. Y ojo, que gran parte de lo que vemos como aprendizaje social, uno lo puede explicar básicamente porque están siguiendo al otro. Y al seguirlo se enfrentan al mismo entorno y aprenden por ensayo y error. Otra cosa que puede ocurrir un poquito más compleja es que además de seguirlo, presten atención al ambiente donde el otro te está llevando. Por lo tanto, uno presta atención a los estímulos con que los otros están interactuando. Eso se llama realce del estímulo, ¿vale? Entonces, así se explica, por ejemplo, la transmisión del comportamiento famoso de estos herrerillos que abrían y siguen abriendo la botella de leche. O también se pueden explicar muchos comportamientos de nuestras propias mascotas, que en el fondo los perritos ven a otro que están haciendo un agujero y lo que hace es que le llama la atención el lugar y es un realce local del estímulo y van hacia ese lugar y hacen un agujero, pero no están copiando realmente la conducta de hacer un agujero, sino que lo que ha ocurrido es que se han visto atraídos al entorno que está el otro congénere manipulando. Realce social, bastante similar, pero en este caso el congénere lo que trae es alguna clave, por ejemplo, olor a comida. Entonces, esto se ha estudiado principalmente en las ratas, pero trae un olor a comida y claro, el otro, el observador, huele la comida y le dan ganas de ir a comer queso, galleta o lo que sea, porque olió al otro que traía ese estímulo, pero no porque copió el comportamiento de ir y comerse la galleta. ¿Sí? Bueno, aquí hay, por ejemplo, el condicionamiento observacional, que también se confunde con el aprendizaje social y depende del autor. Y también se confunde con que finalmente si el estímulo tiene que ser incondicionado o condicionado, depende del autor, pero básicamente es que tú aprendes a responder porque ves una respuesta de un congénere a un estímulo dado. O sea, no aprendes tu propia conducta con sus consecuencias, sino que lo que aprendes es básicamente cómo respondió un congénere u otro individuo a un estímulo. Típico se explica con el aprendizaje del miedo. Por ejemplo, tú puedes ver que tú no tienes miedo a los perros naturalmente no vienen predispuestos a tener miedo a las serpientes, pero si ven a un congénere que reacciona con miedo o con agresión a una serpiente, el observador lo va a aprender, ¿vale? Ha aprendido, se ha condicionado el miedo a esa serpiente al observar al modelo. Facilitación social, básicamente es cuando la mera presencia de un sujeto afecta tu comportamiento. Típico que uno solo no hace mucha gimnasia ni le va muy bien con el levantamiento de pesas, pero tú vas al gimnasio y está el profesor, vamos, y tú ves al otro levantando, pues te afecta positivamente. Tu performance es mucho mejor cuando están los demás. Hay una facilitación social, ¿vale? Lo mismo ocurre si que puede haber una inhibición social por los demás. Esto también es aprendizaje social, es decir, uno puede cantar muy bien en la ducha, pero luego te toca cantar en público y ¿vale? Eso es una inhibición social, pero también se engloba dentro del aprendizaje social de la facilitación social. Y aquí entramos en uno que interesa más porque es el que se suele confundir con la imitación, el que más se suele confundir, que es la facilitación de la respuesta, ¿vale? Y hay dos distinciones. Básicamente, la facilitación de la respuesta lo que dice es que tú tienes un comportamiento que puede ser aprendido o que puede venir predispuesto, ¿vale? Heredado genéticamente. Si es heredado genéticamente, estamos hablando de contagio. Si lo has aprendido, se ha entrenado o lo has aprendido, pues se habla de facilitación de la respuesta. Básicamente, tú observas, el observador ve un modelo ejecutando cualquier comportamiento y a ti la observación despliega el programa que ya tienes en la memoria de tu comportamiento aprendido genético, ¿vale? Tú no estás aprendiendo un comportamiento nuevo, eso es lo importante. Lo que se está facilitando la respuesta que tú ya tienes al ver al modelo, ¿vale? Entonces, esto es una distinción muy importante. Y no por ello, por ejemplo, vamos a hablar del contagio del bostezo, no porque sea un aprendizaje social simple, como el contagio y bostezo, que no es aprendido, sino que se postula que realmente viene preprogramado, predispuesto en nosotros, bostezamos incluso dentro del útero, ya bostezamos, ¿vale? Y el contagio del bostezo es realmente algo que es muy fuerte en la especie humana. Ya están bostezando bastante, y si yo bostezo, aunque
lo estoy actuando y aunque ustedes saben que yo estoy actuando, les va a ser muy difícil que yo no se los contagie. De hecho, los humanos solamente escuchar la palabra bostezo, leer la palabra bostezo, hace que sea casi inevitable bostezar. O sea, es algo que es muy difícil de controlar. Y es un aprendizaje social muy simple, ¿vale? Pero que dice mucho. De hecho, hay estudios que dicen que el aprendizaje del bostezo es algo que casi, el contagio del bostezo casi no se da en otras especies animales. Y aquí ya podemos encontrar algunos elementos que al parecer son bastante sencillos y que, cuidado, que pocos animales lo manifiestan. De hecho, hay un paper súper famoso de cómo la tortuga no se contagia el bostezo, que ganó estos premios Nobel que se les dan a los premios Nobel como tontos que hay, pero que son mejores que los premios Nobel. Se lo ganó el que probaba que la tortuga no se contagiaba el bostezo. ¿Por qué es importante? Porque se asume que los reptiles no son sociales, que no aprenden socialmente. Entonces, si tú encuentras que un reptil se contagia el bostezo, vamos en contra de todo lo que hemos dicho. Bueno, por suerte se encontró que la tortuga no se contagia el bostezo, ¿vale? Pero los animales más sociales, si no nos lo contagiamos. Interesante es que los chimpancés que lo hacen se lo contagian principalmente los machos, no las hembras, y principalmente lo hacen en términos de jerarquía. Al parecer el bostezo de los chimpancés tiene que ver con un contagio de dominancia, habla de la dominancia que hay en el grupo de chimpancés. En los humanos se piensa así, pero se piensa por otra parte que no es así, porque también la mayoría se lo contagia y además no tiene que ver netamente con la jerarquía. De hecho, se piensa que tiene que ver con la empatía. Y hay toda una línea de investigación que dice que la conducta básica, una de las conductas básicas que da lugar a nuestra capacidad de empatía es el bostezo. Y que tú puedes incluso tener un perfil de empatía, o de los que tienen empatía contigo, así que pueden hacer ustedes la prueba si la pareja o quien sea se contagia el bostezo, para ver qué tan empáticos son, porque hay estudios que sacan un perfil de empatía de acuerdo al contagio del bostezo. Se ha encontrado en otras especies, los gelados y en otras especies, y interesante, se ha encontrado en los perros, pero los perros se han encontrado desde el humano al perro. Los perros entre perros no se contagian mucho el bostezo, ¿vale? Y esto es con estudios de cachorros criados, digamos, de las mismas condiciones, porque se ha comparado con lobos, y los lobos sí se lo contagian entre ellos, no se lo contagian con el ser humano, y los perros se lo contagian con el ser humano. Y se han estudiado con cachorros separados, digamos, que tienen la misma experiencia, lobos y perros. Entonces, al parecer, los perros ya vienen predispuestos a prestar más atención a las claves comunicativas humanas, incluido el bostezo, y se les contagia. Y los lobos no, por mucho que están con seres humanos, no se les contagia el bostezo de los seres humanos, aunque sean criados por humanos. ¿Vale? Como ya he dicho, tiene que ver en los humanos con la empatía, muchos postulan eso, y interesante que en los niños con autismo, con un grado de autismo severo, tampoco se da el contagio del bostezo, lo que te va dando ciertas indicaciones de que esto puede ser así. Y ya habiendo hablado de todos estos tipos de aprendizaje social, la imitación particularmente es un debate desde los inicios de la psicología, qué es la imitación y qué lo distingue de todos estos tipos de aprendizaje social, porque es un factor clave en la cultura humana y en lo que yo les he contado del efecto trinquete y de la cultura acumulativa. ¿Por qué? Porque para que haya acumulación de modificaciones culturales tiene que haber, al menos, no es la única condición necesaria, digamos, es suficiente, pero una condición necesaria que tiene que existir una copia fiel de las acciones, ¿vale? Donde la imitación se define como la fidelidad a la copia, principalmente de las acciones, no de los resultados, ni de los objetivos, ni de lo que está haciendo en el ambiente, sino que de las acciones, ¿vale? Dentro de eso, también en la imitación hay muchas definiciones que también varían a cualquiera, partiendo de si uno está estudiando más desde el área de la biología, preguntándose preguntas biológicas. Incluso en la imitación se habla de mimetismo, de cómo los animales van imitando en su forma, ¿no es cierto?, a través del camuflaje, por la creación, etc. Y hasta en el otro espectro las definiciones psicológicas que vienen de Piaget y que son totalmente cognitivas, ¿vale? Así que depende de qué definición adoptemos, si lo vamos a ver un mecanismo sencillo o si lo vamos a ver un mecanismo complejo, ¿vale? Pero dentro del debate de si los animales pueden aprender a imitar o no, que siempre ha estado muy fuerte en psicología, además esto se ha visto ahora realzado por el descubrimiento de las neuronas espejo. Las neuronas espejo han puesto la imitación nuevamente en el punto de mira, porque las neuronas espejo, incluso algunos postulan que son el descubrimiento más importante que ha ocurrido dentro de las neurociencias,
que son como el descubrimiento del ADN a los biólogos, sería a la psicología o a la neurociencia. Y dentro de eso se piensa que son las que posibilitan que podamos imitar, ¿vale? Y por otra parte son las que te posibilitan que tú entiendas los comportamientos de los demás. ¿Por qué? Porque tú, para poderlos imitar, los tienes que simular, ¿vale? Entonces las neuronas espejos te permiten simularlo y te permiten simularlo automáticamente y por lo tanto te permiten comprenderlo, te permiten ponerte en el lugar del otro, y ahí ha habido todo un boom de que las neuronas espejo hoy en día pueden explicar cualquier cosa. Realmente uno ve la palabra neurona espejo en cualquier tipo de estudio que explican cualquier cosa, porque finalmente hoy en día ha habido un boom que a mi parecer, y hay varios ya que están dando la voz, que esto ha sido exagerado. O sea, que de hecho esto es solo la neurona espejo solo para una charla en particular, pero hay mucho aquí de exageración en cuanto al descubrimiento de las neuronas espejos, pero sin embargo eso no significa que no sea importante. Pero hay dos líneas o dos consecuencias básicas. Por una parte, que son las que te permiten copiar un comportamiento e imitarlo, y por otra parte, que son los que te permiten entenderlo. Y la duda hoy en día más bien tiene que ver con el entendimiento. O sea, hay bastantes estudios que dicen que, mira, aunque tus neuronas espejo estén activas, eso no significa que tú puedas copiar un comportamiento nuevo. O sea, tienes neuronas espejo, pero al parecer no eres capaz de copiar un comportamiento que no conoces. Y tienes neuronas espejo y tampoco eres capaz de entender el comportamiento. Y hay, en fin, y hay otras, digamos, críticas. Pero esto ha dado lugar a que la imitación esté, digamos, muy en el debate. Dentro de eso, una forma de definir básicamente la definición, de la imitación, básicamente todo lo que no sea los tipos de aprendizaje social que yo les he hablado. Es un aprendizaje social que no es ni contagio, ni facilitación social de la respuesta, ni condicionamiento observacional. Bueno, entonces, si no es eso, entonces es imitación. Bueno, esta es la mejor definición que tenemos, en términos generales. Pero ya dentro de la imitación también nos podemos poner más quisquillosos para ver, hay distintos tipos de imitaciones. Por ejemplo, y aquí viene para mí una de las distinciones más importantes, que es si es el comportamiento que vamos a copiar es nuevo o lo conocemos. Lo conocemos porque viene heredado, viene predispuesto, programado, como le quieran llamar, a la herencia genética, o lo hemos aprendido por ensayo-error, etcétera, pero finalmente es familiar. O si realmente el comportamiento es nuevo. Y acá hay una distinción muy importante. De hecho, muchos dicen que la imitación verdadera es la copia de un comportamiento nuevo, porque lo otro es facilitación social. ¿Sí? O sea, cuando queremos saber si un animal puede realmente imitar, tenemos que presentarle un comportamiento nuevo. Por otra parte, también se dice que hay que hacer una distinción entre las acciones transitivas, orientadas a objetos, donde se descubrió la neurona espejo, de las acciones que no van orientadas a ningún objeto, que son acciones que no tienen ningún resultado en el ambiente. O sea, esta acción es más compleja que esta, supuestamente, de imitar. Porque esta se puede explicar por realce del lugar, por realce del estímulo, porque yo quiero copiar el resultado que es tomar agua, por todas las demás explicaciones. Pero esta no. Esta es realmente la copia de un comportamiento en sí mismo sin ninguna consecuencia en el ambiente. Y esto, o cualquier acción, sería mucho más compleja de imitar. De hecho, bueno, los estudios dan cuenta que esto es así, ¿vale? Y lo otro son otra distinción, acciones transparentes versus acciones opacas. Acciones transparentes, básicamente, esto yo estoy viendo cuando yo los copio, si se rasca cualquiera, pues yo me rasco aquí, estoy viendo mi mano. Pero si alguien se rasca atrás, la espalda, yo cuando me rasco no estoy viendo mi mano. Es una distinción que parece tonta, pero es muy importante porque la pregunta para los neurocientíficos, ¿cómo hace el cerebro? El cerebro va de alguna manera simulando y va comparando esta acción con la que yo estoy viendo. Pero ¿cómo lo hace acá o en acciones que yo no estoy viendo? ¿De dónde saca? ¿Cómo es que podemos copiar acciones que no estamos viendo cuando las ejecutamos? Sobre todo si son acciones nuevas, que es donde los monos fallan. Los monos que tienen neuronas espejos no pueden, ni siquiera pueden copiar acciones transparentes nuevas, menos opacas, ¿vale? Entonces acá hay una distinción importante. Bueno, no pueden copiar el adultez porque acá hay otras contradicciones que aún no están explicadas. ¿Por qué?
Por otra cosa, estamos hablando de acciones opacas que son súper complejas. Sin embargo, los humanos venimos desde que nacemos, al parecer, muchas culturas, que podemos copiar acciones que son opacas, que cuando los bebés copian los gestos faciales de los progenitores, ¿no es cierto?, o del experimentador en este caso, el bebé no está viendo cómo, no se está viendo la lengua, no se está viendo los labios, está copiando desde los primeros minutos de nacido, está pudiendo copiar acciones nuevas para él y que acciones además opacas, y lo hace desde nacido. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Una vez que se cubre la neurona de espejo, ustedes dijeron, vale, lo hacen así. Pero eso no está tan claro. Y que esto sería la base de la teoría de la mente, de comprender a los otros, de comprender las emociones, de comprender las intenciones, los pensamientos, etc. Y esto sería la base, la imitación estaría en la base de, finalmente, el desarrollo de la conciencia de uno y de los demás. Para seguir enredando el tema, podemos, como ya más o menos lo he dicho, uno puede copiar acciones o puede copiar resultados. ¿No es cierto? Por ejemplo, abrir un huevo Kinder. Esto yo lo traje de una presentación de Melinda Carpenter, de un trabajo porque creo que es muy clara. ¿No es cierto? Queremos abrir un huevo, ¿no es cierto? Un huevo Kinder. Y está la acción, que es girar el huevo, pero está el resultado, que es sacar la sorpresa de abrir el huevo. Pero también podríamos copiar el objetivo, que es, ok, yo sé que quiere abrir el huevo, pero todavía ni siquiera ha hecho ninguna acción, ni todavía lo abre, pero yo ya entendí que lo quiere abrir, y estoy copiando el objetivo. ¿Sí? Todo esto son distintos niveles de copia, y cada uno vamos a ver si los animales pueden hacer o no algunos de estos. ¿Vale? O sea, es la meta del demostrador, ¿no es cierto? Y además, podríamos copiar la intención, y en este caso la intención no tiene que ver con el objetivo necesariamente, la intención está definida como la manera de abrir el huevo, ¿vale? O sea, la intención en este contexto teórico está definida como la manera, cómo yo voy a hacer la acción. El huevo lo voy a tirar al suelo, ¿vale? Lo voy a abrir con las manos, lo voy a abrir con los pies, es decir, esa sería mi intención, no solo abrir el huevo, sino que es cómo lo voy a hacer, el plan de acción. El plan de acción, ¿vale? Y esto, les adelanto que sería el plan de acción, la intención, donde vemos que al parecer los animales casi no hay ejemplos de esto, ¿vale? En otros podemos encontrar, pero aquí donde ya les adelanto que son las intenciones lo que al parecer más van caracterizando el tipo de copia que nos caracteriza a los humanos. Lo que sí es que son las copias de las acciones el requisito básico para que pueda existir o generarse una cultura. Si no existe la capacidad de copiar acciones, finalmente algunos piensan que la cultura acumulativa no puede darse, ¿vale? Así que podemos encontrar ejemplos de culturas en otras especies, o protoculturales, como le quieran llamar según el autor, pero esas culturas no van a poder llegar a ser acumulativas. ¿Por qué? Porque los animales están utilizando otro tipo de aprendizaje social que no se basan y no son capaces de realmente copiar las acciones. Si es que ya pueden copiar las acciones, ahí quizás tenemos potencialmente una cultura acumulativa que podría darse, porque hay otros factores, pero esto es necesario. Entonces, vamos a ver si dentro de este espectro que se sabe de algunas especies. Bueno, curiosamente se sabe que los monos, que luego en la adultez no pueden copiar acciones nuevas y son muy malos imitadores, sin embargo también copian acciones opacas, a no ser, y copian gestos faciales. Entonces, ¿cómo es que esto viene a parecer predispuesto, ¿no es cierto?, un antecesor común, etcétera, pero que luego se pierde en la ontogenia, en los monos, y no se pierde en nosotros, además, en nosotros está exacerbado, ¿vale? Los chimpancés también lo pueden hacer. Y luego, yo les voy a mostrar un estudio donde se puso a prueba distintos tipos de capacidades cognitivas, pero dentro de las capacidades de cognición social se pusieron a prueba las de imitación, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, se hizo con niños preverbales menos de 4 años, se hizo con chimpancés y con orangutanes, y con una muestra bastante grande, y se les presenta la misma prueba a los niños y a los chimpancés. Primero vamos a ir con los niños para que vean qué tipo de prueba. Entonces, ahí está el modelo. Hier, ein Legostein war da drin.
herrlich, das hebe ich mir jetzt gut auf. Das ist für mich. Da. Guck. Da, bei dir ist ein blaues drin. Kannst du die alle zwei brauchen? Nö. Como era alemán, por eso los niños se portan tan bien, ¿verdad? Porque los países hispanoamericanos, los niños no. Bueno, y aquí estamos. ¿Ya? Ensayo y error. Esto se hizo con bastantes tipos de objetos, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar otra para que... Da ist ein Löwe für mich drin. Jetzt habe ich den Löwen. Herrlich. Der ist ja niedlich. Bitte? Y hacerlo, encontrar la manera de hacerlo por su propia cuenta. Entonces, si bien hoy en día se sabe que los chimpancés son capaces de copiar acciones igual, si es que son entrenados para ello y tienen bastante experiencia, pero lo pueden hacer en un mínimo grado comparado primero con los niños humanos y luego con otras especies. Por lo tanto, están mucho más enfocados en prestar atención al efecto de las acciones y no tanto a las acciones. Y utilizan su propia estrategia, por lo tanto copian el producto, no copian las acciones, ¿vale? Mientras que los seres humanos, pues dentro de eso estamos mucho más predispuestos a copiar el proceso, ¿vale? Y eso es lo que hace que nosotros podamos finalmente ir, no tengamos que reinventar la rueda una y otra vez. Básicamente. Entonces, es la diferencia entre la copia del proceso, que te permite el efecto trinquete, la copia de las acciones, y la copia de los resultados, que no te permite eso, ¿vale? Como la copia del producto que te obliga a reinventar la rueda una y otra vez. Por lo tanto, no puede darse cultura acumulativa. Así que muchos han visto a partir de estos experimentos que lo que se habla de culturas animales, culturas en chimpancés, pues tienen que ver principalmente con la copia de los procesos y que no permitirían entonces esta conducta acumulativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunas otras especies? Que donde nosotros no hemos metido ni
investigación básicamente ha ido. Pues los cetáceos también son uno de los animales donde se habla de posibles comportamientos culturales. Tenemos las esponjas, que ya les hablé, los delfines mulares, el uso de red de burbujas y los cantos en las ballenas jorobadas, los cachalotes también estarían dialectos, en las orcas estrategias de caza, etc. Y también se dice que estos comportamientos descritos por los biólogos pues podrían explicarse o por condiciones ecológicas, o por ensayo de error individual, o por aprendizajes sociales, pero de los simples, que no permitirían una cultura, y menos una cultura acumulativa. ¿Vale? Estudios que se han hecho para ver si son capaces los cetáceos realmente de imitar. Hay unos estudios que se hicieron en los 4 delfines de Hawái, que son los delfines de Harvard. Se estudiaron estos casi 40 años en experimentos cognitivos, los de Miss Herman, y básicamente todo lo que estudiamos cognición en mamíferos marinos, pues partimos de seguir a este hombre y a otro que trabaja, Schusterman, que trabaja con leones marinos en Estados Unidos. Y ellos son los fundadores. Y Luis Herman probó que los delfines sí que son capaces de copiar los gestos, ¿no es cierto?, intransitivos, incluso de un modelo humano, ¿vale? Que pueden copiar gestos que para ellos eran nuevos. Entonces, esto dio lugar a que muchos científicos dijeran que dolphins ape better than apes, o sea, que los delfines copian como monos, por decirlo así, mejores que los monos, porque se encontró que copiaban acciones de manera muy clara. Y nosotros, que como había un debate dentro del debate de la cultura de los cetáceos, había un debate si las orcas podían también tener comportamientos culturales, quisimos replicar este experimento en las orcas. Entonces, básicamente en las orcas se habla de que hay distintos ecotipos, incluso de orcas que viven en el mismo lugar, que podrían comer lo mismo, pero no comen lo mismo, ¿vale? Y se enfrentan a las mismas presas. Y, por ejemplo, algunas comen peces y otras comen mamíferos marinos. Y así otros tipos de alimentación, donde hay, algunas comen más especializadas en comer ballenas, otros tiburones, etc. Y además de lo que comen, es cómo lo comen. También hay diferencias en estrategias de caza, de carrusel, de formar un grupo de peces y golpearlos con la aleta caudal, de varamientos en otras partes del mundo. Incluso se descubrió en el 2011 un grupo de orcas que generaba una ola para sacar a las focas del hielo. Y son comportamientos muy distintos de cómo es que cazan, y estamos hablando de especies de grupos de orcas que se topan entre ellas, y sin embargo comen distinto, y la forma en que los comen lo hacen de forma distinta. Nosotros hicimos un experimento con el mismo procedimiento con el que se hizo los delfines, que se llama el do as I do, o haz lo que el otro hace, ¿vale? Y para eso los tenemos que entrenar en una señal, que puede ser cualquiera, que significa copiar lo que el otro está haciendo, o copiar lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, hay pocos animales que pueden aprender esta señal. Algunos piensan que también significa una señal conceptual, porque significa una señal que se generaliza a cualquier comportamiento. Y de hecho, los macacos, por ejemplo, no son capaces de aprender esta señal, ¿vale? Estos son los animales que lo han podido aprender hasta ahora. Los perros, los loros y los orangutanes, los chimpancés y los delfines mulares, como les mostré. En los chimpancés, por ejemplo, se tardaron, en una señal compleja de entrenar, y los chimpancés criados por humanos, culturizados, se tardaron 9 meses. Nosotros fuimos a entrenar a las orcas los primeros meses en la señal de copia de la acción, y la entrenadora nos dijo: mira, hay una orca con que nosotros tenemos un juego que es que nosotros hacemos que se escupan agua. Entonces podríamos en este juego empezar a entrenar la señal. Dijimos, muéstranos el juego. Entonces van a ver que una orca, que es la que suele hacer este juego, las otras no lo hacían, es la que tira agua, ¿vale? Le dice, pero lo único que va a hacer ahora la entrenadora es que el primer ensayo, la primera vez que lo estamos probando, para ver cómo vamos a entrenar la conducta, le decimos que igual esconda la señal de escupir. Y la otra, como siempre lo hacía, empieza. Le dijimos, mira, mete otro comportamiento para ver qué hace. Esto estamos explorando, ¿no? Mete otro comportamiento a ver si en este juego de copia que ella ya tiene con un único comportamiento, ¿qué hace? Esta es la primera vez que la estamos metiendo otro comportamiento en este contexto de juego de escupirse agua. Y para nuestra sorpresa, aquí no enseñamos ni nada, la orca lo generalizó en el contexto y comió. Entonces nosotros rápidamente, este niño que está a la derecha, es la primera vez que está en este juego, él ni siquiera jugaba a este juego de escupirse, era mañana. Entonces le estamos mostrando
un comportamiento, ahí le metemos la señal de copia por primera vez que nos inventamos esto, ¿vale? Y no, primer ensayo no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer, otra vez se le muestra un comportamiento, señal de copia, se le indica, y segundo ensayo vimos la copia. Entonces, nosotros que íbamos los primeros meses a entrenar, es que no tuvimos ni que entrenar la conducta de copia, ¿vale? Y pasamos rápidamente al experimento. Esto es súper importante, lo rápido que la advirtieron. Entonces el experimento parte, bueno, para que se den una idea, parte con que nosotros ponemos panel para que el animal que va a copiar no vea la señal que le están dando al otro, ¿vale? Ni tampoco vea lo que hace el otro entrenador. Y aquí partimos con conductas familiares, ¿vale? Estas son conductas que ellos ya saben, pero primera vez que se las estamos pidiendo solamente con la señal de copia, ¿vale? Probamos como 16 conductas familiares. ¿Vale? ¿Vieron la señal de copia? ¿La vieron? Bien, bien. Entonces, probamos varias conductas, creo que había así. O sea, la observadora no ve qué señal le están dando, solamente ve la acción del demostrador, copia. No tuvieron problema, la mayoría las copiaron al primer ensayo, no tengo tiempo para resumirles los resultados. Pero la mayoría las copiaron al primer ensayo y las copiaron en más de un 80% o 90% de las veces. Pero aún esto se explica por facilitación social, por facilitación de la respuesta, porque las sabían, son familiares. Entonces, aquí lo más importante del experimento era ver si podían aprender conductas nuevas. Esta es la que más le costó. Estoy mostrando la que más le costó. Este es el ensayo número 17. El primer ensayo se tenía que girar y dar un solo coletazo. Entonces, pero con posición ventral. El coletazo de posición ventral lo dio al primer ensayo. La primera vez que la dio lo hizo. Pero nosotros queríamos que lo hiciera en la posición correcta. Que a la entrenadora le tardó meses en entrenar a la orca demostradora, porque la entrenan tirándole una bola de hielo para que vaya la cabeza hacia donde tiene que ir y se gire ahí y pegue el coletazo, ¿vale? O sea, meses tardó la demostradora en ser entrenada para esta conducta. Aquí estamos en el ensayo 17, que es que se pone en la posición correcta, ¿vale? Esta fue la que más le costó, pero la logró copiar. Y hubo algunas que incluso, algunos elementos, si no todas, las copió al primer ensayo. Esta conducta tenía que girar, pero en el lugar. Tenía que girar constantemente en el lugar. Parte bien, se lo muy, la va a copiar. Pero no. O sea, partió como, pero al final hizo una que ya sabe, que ya no hace nada, que es cuando le tiran agua a la gente del show, pero no copió, ¿vale? Como parte así, bueno. Y la copia. Entonces, segundo ensayo. No la copia bien, no hay premio, ¿vale? O sea, así es como nosotros íbamos reforzando solamente si lo hacía bien. Entonces, segunda vez. Y ahí ya sigue girando. La segunda vez ya hace un giro completo, que era lo que nosotros esperamos, que sea un giro completo en el lugar, una conducta que ellos no tenían entrenado. Y
como vieron, para la cría esta conducta era nueva y vimos que ella espontáneamente, pues también, incluso la copió durante el experimento, nosotros nos dimos cuenta después, viendo los vídeos. Esto lo hicimos con beluga, les voy a mostrar por el tiempo, pero básicamente con beluga hemos llegado a... Y eso también fue publicado y hemos probado que las belugas al menos aprenden la conducta de copiar. El Dua Saidu también se está haciendo en perros, incluso se promociona como una escuela. De una colega aquí, Claudia Fugasa, que tiene su escuela, que dice que los perros también aprenden a través del Dua Saidu. Y pueden entrenar a los perros con esta señal. Aquí ya muestra. Conductas que ella ha entrenado con el Dua Saidu. Ella como modelo. Es decir, los animales sociales que podrían tener esta capacidad, pues se podría también incluir dentro del entrenamiento, ¿vale? Del entrenamiento clásico, también utilizar sus capacidades de cognición social. Eso es lo que se promueve. Utilizando. Bueno, ya queda poco. Nosotros también hicimos esto en el ámbito de la copia de vocalización nueva. Tiene que ver con la pregunta de por qué la imitación vocal en los simios no, casi no existe. Yo les voy a mostrar lo que hay y por qué, sin embargo, en las aves sí que existen. Bueno, ejemplos que no tenemos tiempo, pero ejemplos de imitación vocales los tenemos. Pero solamente les voy a mostrar lo mejor que se ha conseguido en un simio, en imitación vocal. ¿Vale? Very good. Atonales prácticamente, que involucran muy poco control de las cuerdas vocales, son muy sencillos, no tienen nada que ver con lo que puede lograr una ave imitadora, con lo que puede lograr un loro, etc. Entonces hay muy pocos mamíferos, y esa es la pregunta, que imitan vocalmente. Estos son los pocos que se han encontrado y dentro de eso están los cetáceos. No hay tiempo para mostrarles, pero básicamente... Esto es una foca, el único ejemplo que tenemos del año 70 de una foca que fue criada por pescadores, que lo que van a escuchar, si lo adelanto, si no lo van a entender, supuestamente fue criada por pescadores ingleses, y lo que dice, ella se llamaba Hoover, y le dicen, Hoover, come here, ¿ah? Ven para acá, y eso es lo que Hoover está vocalizando, para que se den una idea con la diferencia con lo que hemos visto en los orangutanes. Esa es la foca, ¿vale? Lo mismo en una beluga, ¿vale? Que en un acuario. Bueno, supuestamente la beluga estaba copiando espontáneamente a los buzos, como es que yo hablo. Les voy a mostrar solamente un resumen porque no hay tiempo para más. De lo que nosotros encontramos en estos estudios con las orcas. Estas son las imitaciones de la orca con la que trabajamos. Hello? 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 1, 2.
1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Etcétera. Probamos varias, ¿no es cierto? Para la orca hacía pedorreta, piensen que ellos tienen un sistema anatómico muy distinto a nosotros, pero como vieron hay algunas que son bastante reconocibles. Entonces, pues los cetáceos tienen, hemos concluido que tienen no solo una capacidad importante de imitación de acciones, sino que también de vocalizaciones, cosa que curiosamente en los simios no humanos, digamos, no está prácticamente ausente. Entonces, para cerrar por el tiempo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué los humanos entonces, a diferencia de los simios, tenemos esta capacidad? Incluso los humanos tenemos la predisposición a copiar incluso acciones que son totalmente irrelevantes. Entonces, una de las razones que se postula es la motivación social por copiar, porque copiar no solamente tiene una función instrumental, que es conseguir un resultado, los humanos tienen una función social súper importante, de pertenencia al grupo, de seguir las normas, de ¿no es cierto?, la moda, todo lo que implica la copia, de jerarquía, de quién copia a quién. Y en los cetáceos sí se sabe que la imitación de los dialectos y de las conductas también tiene esa función social. Los dialectos permiten que los distintos grupos de orcas se diferencien entre ellas. A la hora de ver con cuál se van a reproducir, pues ellas ven cuál es la que habla como yo y cuál no, ¿vale? Y con las que hablan como yo, pues hay mucho más confianza, hay mucho más relaciones sociales, cosa que también se sabe en los humanos cuando hay un lenguaje que es propio versus al extranjero. Entonces esto es lo que más caracteriza la imitación en los humanos, pero estos otros animales que sí que pueden copiar acciones también están influidos por las consecuencias sociales de la imitación. Básicamente, los chimpancés tienen que ver con la jerarquía, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el bostezo, los niños también, pero también hay una jerarquía del modelo. También en los humanos, si bien hay todo un tema cooperativo, también uno suele copiar al líder. Y eso se ha visto en las empresas, hay estudios que son así. No me da tiempo para explicar más, pero básicamente los estudios además con seres humanos dicen que incluso los humanos estamos especializados en copiar las intenciones. Si el modelo no puede utilizar las manos para encender la luz, es muy distinto a si puede utilizar las manos. Entonces, cuando los observadores ven que el modelo utiliza la cabeza porque no las manos, pues encienden la luz con las manos. Pero cuando ven que el modelo lo hace con la cabeza, pudiendo utilizar las manos, infieren que será la intención del modelo o hacerlo con la cabeza, y copian más hacerlo con la cabeza. Infieren las intenciones, y los niños autistas aquí fallan. No son capaces de inferir las intenciones cuando en la situación de la derecha. Y los chimpancés, culturizados, son los únicos que son capaces de inferir las intenciones. También son capaces. Entonces, pues bueno, parece que la experiencia sí que influye bastante, y dentro de eso, los chimpancés que pueden inferir, por ejemplo, si lo que quiere tocar ese botón es porque tiene las manos ocupadas, o igual que el ejemplo anterior, lo ha hecho porque quiere. Entonces los chimpancés culturizados sí que copian la acción de la derecha y lo hacen como lo está haciendo el otro. Y aquí ya voy cerrando, pero los humanos, además de eso, o sumado a las intenciones, tenemos un sinnúmero de claves comunicativas y emocionales que tienen que ver con cooperar y con llamar a la atención del otro y decir, oye, mira, esto es lo que quiero que copie, ¿vale? Y que le mostramos y nos ponemos delante del observador y decimos, oye, quiero que copie esto, y le mostramos una y otra vez, enseñamos. Hay todo un tema de cooperación en la imitación que la otra especie nos encontramos, y eso sería lo que se le llama la intencionalidad compartida, y lo que al parecer no hemos encontrado hasta ahora en otras especies. Básicamente eso es lo que caracterizaría a los seres humanos, y si bien la otra especie no ha encontrado imitación de acciones nuevas, imitación de vocalizaciones, imitación de objetivos, etc., no hemos encontrado aprendizaje imitativo definido desde este punto de vista, desde esta, como el aprendizaje intencional, de copia de intenciones, y el aprendizaje colaborativo, de imitación colaborativa, que sí caracteriza a los seres humanos. Aún todavía, excepto en los ejemplos estos de imitación de intenciones del chimpancé que les acabo de mostrar. Y eso sería lo que realmente caracteriza a la cognición humana, ¿cierto? Tenemos esta habilidad
para adquirir la cultura, donde estaría la imitación colaborativa, la imitación de las intenciones, y que sería lo que da como resultado la convolución de nuestra cognición con la cultura. Y sería esencial el elemento de este tipo de imitación que poco hemos encontrado hasta ahora en las otras especies animales. Y eso. Gracias por la atención y bueno, si están alguna pregunta de todo este bombardeo de... Tendría que ver en el experimento que nos comentaste antes, en el que se mostraban como un problema el de que tenían que meter el palo para poder sacar el premio, tanto los niños como los monos, que con los niños se interactuaba con ellos antes de enseñarles lo que tienen que realizar y se les hablaba, en cambio con los chimpancés únicamente se les mostraba el problema sin captar la atención con ellos previamente. Sí, yo creo que sí. Ahora, porque claro, los humanos justamente interactuamos y lo que queremos es manipular la atención del otro para copiar. Ahora, esto se ha hecho también con digamos, en algunos ejemplos yo mostré algunos, pero hay varios ejemplos donde el modelo humano realmente se pone delante del chimpancé y de las formas que más se te puedan ocurrir trata de llamar la atención del chimpancé y demostrarle, se te pone, le hace todo lo posible por influirlo. Y no le influye, cuando se sabe que en otros tipos de pruebas cognitivas, pues tú haces así y influye. Eso se sabe del caballo, desde el efecto Hans, o sea, y eso se trata de controlar, pero aquí, por más que influya, le muestres con el dedo y te ponga adelante, no. Y además se ha entrenado a chimpancés, que los chimpancés son los modelos, y se les pone a un chimpancé líder, incluso haciendo lo que tiene que hacer, y hay resultados más positivos. Es decir, cuando el modelo es chimpancé, sí que se ve, pero aún son pruebas que tienen que ver con manipulación de objetos. O sea, aún se pueden explicar por copia, pero sí, eso influye. La pregunta referente a eso, ¿cuál es la explicación de pronto frente a esa divergencia evolutiva que había entre los primates, que también son chimpancés y el humano? No sé si tenga algo que ver con la hipótesis que formula el profesor Matsuzawa, que es sobre la hipótesis del intercambio cognitivo. ¿Hay alguna explicación a fondo sobre esa divergencia que se ve ya entre los primates, algunos primates y el humano? Lo que más, digamos, a mí me convence es la explicación que nosotros venimos con una predisposición colaborativa, muy marcada a diferencia de los otros simios que es más competitivo. De hecho, hay un estudio de Ramsey con los orangutanes que salió hace poco que dice que los orangutanes que son más prosociales, que son menos competitivos, menos individualistas y más sociales, pues tienen más tradiciones culturales, copian más, etc. ¿Vale? Entonces, el hecho de que los chimpancés estén más predispuestos a la competición que a la cooperación, te marca para mí mucho la diferencia, que es la hipótesis que defiende Tomasello, que nosotros venimos con predisposiciones sociales colaborativas, de una intencionalidad compartida, y que nuestra imitación se basa en la intencionalidad compartida. Se basa en llamar la atención del que nos va a observar, o si nosotros copiamos, además de pertenecer, de ser respetado, pertenecer a ese grupo, etc. La imitación tiene una función social enorme, principal en nosotros, más que instrumental. La tiene, pero es mucho más fuerte la parte social. Eso es lo que yo pienso, digamos, que tiene que ver con la predisposición y con las adaptaciones que ya tenemos a prestar atención a las intenciones de los demás, al objetivo, a las intenciones de los demás. Que eso marcaría la diferencia, que eso tiene que ver con la cooperación, con la prosocialidad, con la que ya venimos predispuestos. Dos preguntas en una. La primera, si hubiera alguna posibilidad entonces de extrapolar este experimento con una especie animal que no fuera tanto centrada en la competencia sino en la colaboración, es probable que los resultados siguieran un poco más los parámetros que estaban pasando con los Eso es lo que nosotros creemos que encontramos con los cetáceos. Y la segunda es que si sirve este experimento, porque sabemos que diferentes culturas normalmente crían a los niños dependiendo de cómo la mentalidad que haya asociada a la cultura, como son más individualistas y otras son más colaborativas. Entonces, si se realizara este experimento, no tanto en hay algunos niños un poco más mayores que ya tengan un poco, la influencia sea mayor del entorno, es posible que se compararan un poco más los resultados
a la que se dan con los simios en culturas mucho más individualistas que en lo contrario? Sí, y yo creo que hay. Yo creo que hay algunos estudios que ahora no te puedo decir cuál, pero yo creo que he visto algo así que justamente han estudiado esto en entornos más competitivos, individualistas versus entornos que promueven más la cooperación y cómo es el aprendizaje social dentro de eso y la imitación. Yo creo que sí hay estudios que muestran la diferencia. Ahora, repito a la primera, creemos que lo que encontramos en los cetáceos y en otros animales lo encontramos justamente por eso, porque por ejemplo, las orcas que incluso aprendieron la señal de copia tan rápido como vieron, tienen que ver porque en sus grupos matriarcales son extremadamente cooperativas y extremadamente herméticas frente a los otros. Es decir, su cooperación es máxima. De hecho, se sabe que comparten alimentos, cosa que los chimpancés, bueno, cuidado con compartir el mono casado. Pero las orcas comparten el alimento, cosa que es bastante poco usual, que hay animales, o sea, tienen una exageración, tienen una conducta muy cooperativa dentro de los grupos matriarcales. Y creemos que eso explica por qué son más predispuestas que los simios no humanos. Me llama un poco la atención que la mayoría de estos estudios que se adelantan en imitación siempre son con citácidas, con cetáceos, con primates, con perros, con especies con las que también se está estudiando la personalidad. ¿Tú crees que de pronto factores de personalidad pueden facilitar estas características de imitación de estas especies? Vale, bueno, igual no me dio tiempo para hablar de las aves y de los loros y de los córvidos en particular. Y de los loros en particular, porque ahí los loros, digamos, están al mismo nivel. ¿Vale? Ahora, ahí es distinto, pero los loros, bueno, la sociología es distinto, pero sí tiene una cooperación de pareja importante. O sea, hay cosas que explican por qué los loros podrían lograrlo, pero sí que lo logran. Logran aprender el tú, haces tú, la señal, logran copian acciones, copian imitación vocal, todos sabemos, y los córvidos también aprenden a manipular herramientas. Y dentro de eso también hay diferencias individuales. Lo que pasa es que las muestras son tan pequeñas, generalmente con las que puedes, pero este experimento que yo les mostré de los chimpancés y los orangutanes en Science con los niños es un experimento brutal en cuanto a la muestra. O sea, son como 100 chimpancés, como 40 orangutanes, no sé si recuerdo, no, pero son muchos para lo poco. O sea, hay una muestra muy representativa y esto se dio en la mayoría. Si bien había unos que copiaban más acciones, o sea, es un resultado contundente. Pero también hay diferencias individuales, o sea, eso es así, hay animales que... De hecho, en nuestro estudio, por ejemplo, nosotros no pudimos trabajar con la hembra dominante, Freya, porque, por una parte, no lo sabemos, son especulaciones, pero por una parte creemos que Freya no iba a copiar a un subordinado, y que en las orcas es muy claro la jerarquía, y que Freya jamás iba a copiar a un subordinado. Y por otra parte, los subordinados estaban tan intimidados frente a la presencia del dominante de frente que no se atrevían ni a ser modelo. Porque de hecho, cuando está la hembra dominante, no se atreven ni a comer delante de él. Entonces, no pudimos trabajar con ella. Hay una cosa de personalidad totalmente que tiene que ver con la jerarquía y con el rol y con la dominancia, y no pudimos trabajar con ella en el experimento. Vale, ahora que mencionas también los participantes del estudio, en los estudios que hiciste con belugas, en el primer estudio que utilizaron a Yulka y después en el de imitación volvieron a usar a Yulka copiando a Cairo. ¿Por qué no lo hicieron al revés? Porque Cairo tiene problemas sociales importantes, no es fácil trabajar con él. Es por eso, Yulka es súper fácil trabajar con ella, está motivada por los trabajos, y nosotros para esto realmente buscamos, por decirlo de forma sencilla, que para el animal sea un juego. Entonces no los obligamos realmente, es como un juego. Una especie de enriquecimiento psicológico. Entonces, si el animal no está dispuesto y presenta problemas en los primeros experimentos pilotos, no intentamos más. O sea, tiene que ser autorreforzante, digamos. Y Cairo no. Pero por temas de personalidad. Ahora, nunca sabemos, como la muestra muy chévere, si se lo hubiésemos preguntado de otra manera, con otro tipo de experimentos, no podemos decir, pero sí que influyen. Digo que eso que tú preguntabas, que hay algún estudio, que yo tampoco me acuerdo del título, pero creo que es el estudio más amplio que se ha hecho comparativo de la atención en la atención compartida y en esto de chimpancés y bebés, que también está hecho por Tomasello y Carl, creo, de autores de los que también han mencionado en algunos trabajos José. Y claro, es que es una capacidad que aparece muy temprano.
Con lo cual luego aspectos que tienen que ver con la socialización y con las diferencias culturales pueden también estar presentes. Pero aquí se trabajaba, eran dos tipos de situaciones. Eran resolución de problemas una y el otro era juego social, con chimpancés y con niños de en torno al año y medio, 2 años. Y cómo los niños cooperaban tenían justamente esta diferencia, ¿no? La atención compartida a esas edades tan tempranas frente a los chimpancés que no la tenían. Entonces ya muestra que hay una disposición temprana en nuestra especie a funcionar de esa manera, ¿no? Con esas capacidades que los animales no tienen. Y sin embargo en estos estudios, cuando la tarea era más competitiva, funcionaban mejor los chimpancés que los niños, lógicamente, pero los niños sin embargo los chimpancés también en edad estaban equiparados en también jóvenes, no eran muy infantiles, pero bueno sí, porque tenían 3 años, 4 años, eran muy jóvenes. Y los niños de nuestra especie eran de año y medio, 2 años. Entonces, sí, lo que no aparece en los chimpancés en ninguna de las dos escenarios, de los dos tipos de tareas, era interacción compartida y en los niños sí. Y cuando el juego se interrumpía o la situación se interrumpía, los chimpancés no reclamaban la continuación, ¿no? de la actividad. Cuando se interrumpían los niños sí la reclamaban, tenían la iniciativa para seguir participando. Y son niños muy jóvenes, edades muy tempranas. Una última pregunta. Como estos animales viven en cautividad y la mayoría han tenido entrenamientos previos y interacción con el humano, ¿qué parte de estos resultados de pronto pueden ser traspolables a los animales que viven en libertad? Sí. Bueno, lo que yo suelo decir que lo que nosotros, los que estudiamos cognición animal en condiciones controladas, nosotros estudiamos lo que los animales son capaces de hacer. Y cuando tú haces un estudio de campo, tú estudias lo que los animales hacen. Entonces, son distintas preguntas. Digamos, lo que nosotros encontramos es el potencial que un animal puede. Ahora, si lo están utilizando o no en la naturaleza, no lo sabemos. En este caso, nuestro estudio de imitación era para apoyar con un estudio experimental lo más limpio posible lo que los biólogos ya estaban afirmando. O sea, sí, los biólogos estaban diciendo que los cetáceos y las orcas en particular estaban aprendiendo por imitación tanto las estrategias de caza como los dialectos. Y nosotros hicimos un experimento para controlar los otros tipos de aprendizaje social, las otras variables, y las otras variables para darle digamos, comprobarlo. Nosotros lo comprobamos experimentalmente. Entonces, en nuestro caso, apoyamos algo que ya los biólogos decían que estaba ocurriendo, pero lo apoyamos experimentalmente. Otra cosa es hacer un estudio donde tú encuentras una potencialidad que no sabes si lo están utilizando o no. Pero en el caso pues, de los cetáceos está claro que lo están utilizando. Nosotros mostramos que sí son capaces de aprender comportamientos y vocalizaciones nuevas, así que pues, sí que se pueden explicar su dialecto y sus estrategias de caza por imitación. En este caso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante y encaja perfectamente además de los contenidos que trabajamos, por lo menos en las asignaturas nuestras, y muy novedoso además todo el trabajo que se tiene. Así que también enhorabuena por eso. Gracias. Pues nada, gracias.